Tengan muy buenos días todos. Vamos a dar inicio a la sesión clínica del día de hoy de inmunología. Agradezco a la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández por su asesoría para la preparación de este tema. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández y soy residente de segundo año. El día de hoy vamos a ver un caso clínico que se nos fue interconsultado a nuestro servicio. Okay. Bueno, para comenzar, esta es su ficha de identificación con sus iniciales ZYJS. Es una paciente femenina de 2 años de edad, cuya fecha de nacimiento es el 24 de septiembre del 2019. Son procedentes de aquí de Monterrey, hija de padres católicos, y la fecha de la interconsulta fue el 19 de octubre del 2021. Como antecedentes heredofamiliares, su mamá es de 35 años, soltera, secundaria completa, gesta 4, para 4, cesárea 0, aborto 0, actualmente está embarazada. Tiene diagnóstico de artritis reumatoide desde los 12 años de edad, aparentemente. El padre es de 33 años, soltero, no forma parte de la dinámica familiar y tiene diagnóstico de rinitis crónica y asma, pero este no fue confirmado, sino que es referido por la mamá de nuestra paciente. En cuanto a sus hermanos, tiene 2 medios hermanos, uno de 17 años y otro de 12 años, aparentemente sanos. Tiene una hermana de 8 años sana y niegan antecedentes de infecciones de repetición en la familia. En cuanto a sus abuelos, una abuela paterna con diabetes mellitus tipo 2 y aparentemente también artritis reumatoide, el abuelo materno finado a los 52 años por un infarto y niegan consanguinidad en la familia. En cuanto a sus antecedentes perinatales, es producto de la 4ª gesta de un embarazo planeado y deseado y refiere diagnóstico de embarazo al mes de gestación. Consumió vitaminas y ácido fólico y acudió a 7 consultas prenatales y se realizó 5 ultrasonidos. Esta bebé nació por parto a las 37 semanas de gestación con un APGAR desconocido y un peso de 2,4 kilos, con una talla de 48 centímetros, pero refieren que lloró y respiró al nacer, por lo que fue dada de alta conjunta sin complicaciones. La onfalorexia sucedió a los 5 días de edad y fue alimentada con seno materno exclusivo hasta los 6 meses de edad. También interrogamos acerca del tamiz neonatal, el cual lo refiere como normal. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, fue ablactada a los 6 meses de edad. Sin embargo, por cuestiones económicas en el hogar, refieren pobre consumo de carnes y de pollos. El desarrollo psicomotor, pues tiene retraso en el desarrollo, ya que la paciente tiene 2 años y medio y no se sienta sin apoyo, no gatea y no camina. Tampoco habla. En cuanto a la vivienda, es rentada, 2 habitaciones y no tienen mascotas. También las inmunizaciones de la paciente están incompletas desde los 6 meses de edad, ya que la madre no refiere cuáles fueron las últimas vacunas que se aplicó. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, esta paciente al año y medio de edad, es decir, en febrero del año pasado, del 2021, se le diagnosticó trombocitopenia y anemia microcítica hipocrómica regenerativa, la cual fue o estaba en seguimiento por parte del Servicio de Hematología Pediátrica con sulfato ferroso a 5 miligramos por kilo día. En ese entonces no tenemos muy bien los antecedentes clínicos de este episodio, pero se hizo la sospecha diagnóstico de un probable síndrome de Bonnier, que es una glucogenosis tipo 1. Y bueno, la paciente también cuenta con múltiples transfusiones gracias a la trombocitopenia y a la anemia que presenta. Niega fracturas y de las cirugías que es parte de su padecimiento actual, se le realizó una descompresión orbitaria derecha el 11 de octubre del 2021. Niegan alergias. Brevemente, quise poner esta diapositiva para conocer un poco sobre la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1, que es conocida por enfermedad de Bonnier, por quien la descubrió.
Estas enfermedades de almacenamiento de glucógeno son enfermedades hereditarias o errores congénitos raros del metabolismo del glucógeno. Estas enfermedades lo que hacen es que se acumule glucógeno en el músculo, en el hígado y en el riñón y en otros sitios. Se clasifican cronológicamente de acuerdo al orden en el que fueron descubiertos y van desde el 1 hasta el 11. Pero la tipo 1 o la enfermedad de Bonnier, esta es la más común y esta se debe a una deficiencia en la enzima glucosa 6-fosfatasa. Si recordamos en el ciclo de la gluconeogénesis y del ciclo del glucógeno, esta enzima es importante para el metabolismo del glucógeno que se pueda convertir en glucosa. Entonces, por tanto, estos pacientes al tener esa deficiencia de esta enzima, pues conllevan a hipoglucemias y que se acumule este glucógeno, como les mencionaba, en los diferentes tejidos. Los pacientes tienen características típicas como retraso en el crecimiento, hepatomegalias debido a la acumulación de glucógenos, hipoglucemias, como mencionaba, hiperuricemias e hiperlipidemia. Y también tienen ciertas fases características como una cara de muñeca. Entonces, este fue la sospecha clínica que se le hizo en ese entonces a la paciente, la cual pues realmente no ha sido confirmada, pero tampoco descartada. En cuanto al principio y la evolución del padecimiento actual, nuestro paciente inició en septiembre del 2021, donde se tuvo una picadura de un insecto no especificado en el ojo derecho. Esto ocasionó que la paciente tuviera fiebre, eritema, calor y rubor a nivel palpebral. En esa ocasión, pues acudió con médicos de primer contacto, quienes indicaron tratamiento antibiótico con amoxicilina y ácido clavulánico durante 7 días. Sin embargo, la madre refiere que hubo pobre mejoría clínica y que al eritema, al calor y al rubor se le agregaron o se le agregó la salida de material purulento del ojo derecho, y ya en ese entonces fue referida al hospital universitario para su valoración. Aquí a su llegada en esa hospitalización se realizaron estudios de imagen y cultivos que vamos a ver a continuación, y se hizo el diagnóstico de una celulitis pre y postseptal. Se dio tratamiento médico quirúrgico con una descompresión orbitaria, como lo mencioné en la diapositiva anterior, y se drenaron 3 mililitros de secreción purulenta, y se hizo también una resección de la lámina papirácea. Y fue en ese entonces cuando se interconsultó al servicio de inmunología y genética para continuar el abordaje de la paciente. Cuando nosotros acudimos a valorar a la paciente, esta es la exploración física con signos vitales, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, temperatura normal y un peso y talla baja para la edad, con un peso de 7.5 kilos y una talla de 78 centímetros. Entonces, en el hábitus exterior, esta es una paciente femenina de edad aparente menor a la cronológica. Estaba alerta, activa, reactiva, pero sin embargo con pobre interacción con el medio. También tenía cabello escaso, dismorfia facial con frente amplia, el ojo derecho se encontraba inflamado con proptosis, pero en ese momento ya sin salida de secreción purulenta. El puente nasal aplanado y tenía epistaxis unilateral derecha, con la mucosa oral hidratada, pero no se encontraron úlceras o aftas orales. El tórax estaba simétrico, con ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, campos pulmonares con adecuada entrada y salida de aire, sin crepitantes ni sibilancias. El abdomen se encontraba distendido con una hepatomegalia de hasta 10 centímetros por debajo del reborde costal y esplenomegalia con 7 centímetros por debajo del reborde costal. Además, palidez de piel y tegumentos y cirrosis generalizada con áreas como eczematosas, sobre todo en la cara. Entonces, estas son algunas imágenes de la paciente. La primera imagen es cómo acudió la paciente por primera vez a valoración al hospital universitario. Como podemos ver, tenía muchísima inflamación con mucha salida de material purulento.
en el ojo derecho. Y estas dos imágenes son pues después del tratamiento con antibiótico intravenoso y después de la cirugía que se le realizó. Si vemos algunas de las características de la paciente, como les mencionaba, todavía perdón, hay inflamación en la órbita derecha, la salida de epistaxis unilateral, y si vemos que hay áreas como de cerosis y eczematosas en la cara. Y también pues el peso y la talla baja para una niña de 2 años. Dentro de sus estudios complementarios que se le realizaron, pues se le realizó un perfil bioquímico. Recordemos que en busca también de hipoglucemias, por la sospecha de la enfermedad de Bonnier, pero tenía básicamente glucosa normal con una amilasa ligeramente elevada. Y tenemos una hipoalbuminemia de 1.9. Esto puede ser secundario tanto a la sospecha de una deficiencia primaria como a la desnutrición de la paciente. Si vemos, también tiene triglicéridos elevados en 281. Y el resto de parámetros, las pruebas de función hepática se encontraban normal. Dentro de los electrolitos teníamos una hipocalcemia de 7.7 y una hiponatremia de 131. Los tiempos de coagulación se tomaron previo a la cirugía y estaban dentro de parámetros normales. Estos son los estudios de imagen que se le realizaron a la paciente. La primera de arriba es una tomografía de órbita simple y contrastada. Esta fue la que se realizó a su llegada al hospital, donde podemos ver que se encuentra la celulitis pre- y postseptal derecha junto con un absceso preseptal superióstico que está adyacente a la lámina papirácea del etmoide, y esto pues probablemente lo refieren en el reporte de la tomografía secundario a sinusitis. También se le realizó un ultrasonido de abdomen debido a que el abdomen estaba pues distendido y solamente se encontró una hepatomegalia con un aumento de la ecogenicidad, y esto pues sospecha como una probable esteatosis, y también se encontró una nefromegalia bilateral. Entonces, pues por todas estas características se sigue haciendo la sospecha de la enfermedad de Bonnier. Posterior a la cirugía se realizó una resonancia de cerebro contrastada. Esta se encontraron cambios quirúrgicos al nivel nasoorbitario derecho. Persiste con el proceso inflamatorio pre- y postseptal. Y bueno, aquí lo importante es que se encontró que tiene ciertos realce leptomeningio supra- y infratentorial, y que se asocia a una imagen nodular en el hemisferio cerebeloso derecho, como lo pueden ver aquí. Y también se encontró que habían hiperintensidades de la sustancia blanca periventricular bilateral. Entonces, por ello, se le realizó una punción lumbar a nuestra paciente, pero sin embargo se encontró pues que no había leucos, proteínas de 48, cloruro de 120, una glucosa de 50, y pues el GRAM estaba negativo. Dentro de los cultivos que se recabaron, vemos que el cultivo de la secreción ocular. Se encontraron actinomyces odontolíticos y especies de Corynebacterium. Y luego ya después del material que se drenó después de la cirugía, o sea, del absceso superióstico, se encontraron también bacilos gram negativos con Enterobacter xiangfangensis. Y bueno, a esta paciente lo puse aquí, pero pues después de ello, por la trombocitopenia, por la anemia que tenía, y se le hizo un aspirado y biopsia de médula ósea, y la cual también se encontró normal. Y bueno, y aquí podemos ver, este es un recuento de las biometrías hemáticas de nuestra paciente desde el episodio de febrero del 2021, donde se detectó por primera vez la anemia microcítica y la trombocitopenia. Entonces vemos que en esta hospitalización seguía con anemias de 7.52, 7.77 y bueno, 10.9 después de las transfusiones de nuestra paciente, y vemos cómo las plaquetas también tienden a ir en disminución de 279 a 54,000, 16,000 y en última instancia en 38,000. Y bueno, y hasta acá tenemos el listado de problemas de nuestra paciente. Tenemos una niña
con retraso psicomotor, una pobre ganancia ponderal, anemia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, una infección de tejidos blandos por microorganismos poco frecuentes, hipertrigliceridemia y pues la sospecha genética de la enfermedad de Bonnier. Entonces, si vemos de acuerdo a todo este listado de problemas, pues encajaría perfectamente en una paciente con una sospecha de un error innato de la inmunidad. Y bueno, los diagnósticos con los que se dejó la paciente fue una celulitis orbitaria pre- y postseptal derecha, sin evidencia de trombosis venosa. Una desnutrición crónica, el síndrome de Bonnier y posoperada descompresión orbitaria derecha y pues con sospecha de error innato de la inmunidad. El tratamiento que se le dio a esta paciente fue antibiótico-terapia intravenosa, ceftriaxona por 14 días, metronidazol y vancomicina. Y por nuestra parte se solicitaron estudios inmunológicos, los cuales no se pudieron realizar durante el internamiento de la paciente. Sin embargo, acudió en una única ocasión con estos resultados de laboratorio y como podemos ver se le solicitó una NBT que tenía una actividad de un 70% normal y vemos el resto de las inmunoglobulinas aquí, bueno, para no confundirnos un poco, los valores están en gramos por litro, no en miligramos por decilitro. Entonces, y estos son los valores de referencia de acuerdo a la edad también en gramos por litro. Si vemos, pues la IgA, la IgG, la IgM y la IgE pues están aumentadas en esta paciente. Y esto muy probablemente sea por el proceso infeccioso que estaba cursando la paciente en ese momento. Y bueno, como lo vamos a ver más adelante también por su diagnóstico definitivo. Y esta es la subpoblación de linfocitos que se tomó. No puse aquí los valores de referencia, sin embargo, traté de señalar que, bueno, con esta flecha los valores que se encuentran aumentados, los linfocitos totales, los CD4, los CD3, CD45 se encuentran aumentados y vemos que los CD3, CD4 se encuentran disminuidos con 279.73 y este es el valor de referencia que va de 900 a 4.500 en niños de 2 a 5 años. Y bueno, los linfocitos T supresores CD3 y CD8 también se encuentran aumentados y el resto de los linfocitos B y los NK dentro de parámetros normales. Ahora, en noviembre, a los 15 días de egreso de la paciente de su hospitalización por la celulitis pre- y postseptal, pues inicia con rinorrea y alina, con tos productiva. Acude al servicio de otorrinolaringología debido a que seguía presentando pues estos episodios de epistaxis y justamente en esa consulta, al momento que se estaba explorando, presentó una epistaxis abundante que no se pudo controlar y se refirió a urgencias de pediatría en ese entonces. Y bueno, ya incluyendo pues los antecedentes que había tenido días previos de rinorrea y tos productiva, ya en urgencias pediatría se hace diagnóstico de una neumonía viral porque ya tenía datos de dificultad respiratoria, estaba saturando 90% de oxígeno y se encontraron crepitantes bilaterales difusos. En ese momento fue trasladada al servicio de la EMA por sospecha de COVID-19, sin embargo, este se descartó, pero la paciente inició con mala evolución clínica, sus plaquetas empezaron a descender aún más hasta llegar a 5.000, por lo que se transfundieron en ese entonces 2 concentrados plaquetarios y 120 mililitros de concentrado eritrocitario. Desafortunadamente, la paciente presentó deterioro clínico con signos de respuesta inflamatoria sistémica y pues se hizo el diagnóstico de un choque séptico y se inició tratamiento intravenoso con imipenem, vancomicina y se tomaron cultivos nuevamente. La paciente requirió intubación orotraqueal y soporte aminérgico y pues fue trasladada al hospital materno infantil para continuar su seguimiento. Y bueno, esta es la radiografía que se tomó de la paciente durante su hospitalización acá, donde se puede ver claramente el infiltrado
de la neumonía viral, y dentro de sus laboratorios vemos que nuevamente tiene una hemoglobina de 6.74 con un hematocrito bajo de 20.5 y pues sus plaquetas en 6.29. Debido a eso y gracias a los valores de linfocitos que se habían obtenido previamente, se le decidió realizar un panel viral a la paciente. Y bueno, para ese entonces la neumonía viral fue positiva para un rinovirus y un enterovirus, además de ser VIH positivo. Se estudió a la mamá y pues la mamá también era VIH positivo, y la cual desconocía su diagnóstico. Actualmente la paciente ya fue egresada de este episodio de neumonía viral. Nos comunicamos con la madre recientemente y pues ella ya inició tratamiento. Recordemos que ella está embarazada. Y en cuanto a nuestra paciente, pues está pendiente iniciar el tratamiento contra el VIH, ya que se le debe realizar aún la carga viral. Entonces, como podemos ver la evolución de este caso clínico, bueno, nuestra paciente tenía básicamente todas las características que pudieran encajar en una inmunodeficiencia primaria. Entonces, por eso decidimos hacer esta revisión y hablar un poco también de las inmunodeficiencias secundarias y no dejar de considerarlas al momento que se nos interconsulten este tipo de pacientes. Entonces, como introducción, como les mencionaba, las inmunodeficiencias secundarias, pues estas van a ser mucho más comunes que las inmunodeficiencias primarias, y estas se definen como un deterioro transitorio o persistente de la función de las células o tejidos del sistema inmunitario, y esta pues va a ser causada por diferentes factores que no son intrínsecos al sistema inmunitario, por ejemplo, diferentes agentes ambientales, medicamentos o una variedad de condiciones heterogéneas. Como mencionaba, estas van a ser más frecuentes que las primarias, y una característica importante que nos pudiera hacer sospechar es que afectan sobre todo al sistema inmunológico celular. En las últimas 5 décadas, por decirlo así, las inmunodeficiencias secundarias que más han estado o la que más he estudiado a lo largo de este tiempo ha sido la inmunodeficiencia por el virus del VIH. Sin embargo, debido a la inseguridad alimentaria que se vive alrededor del mundo, la malnutrición es la causa más frecuente de inmunodeficiencia en todo el mundo. Aquí en este esquema podemos ver todos los diferentes factores que nos pueden dar una inmunodeficiencia secundaria. Los extremos de la vida, sobre todo la prematuridad y el envejecimiento, algunos síndromes genéticos, como por ejemplo la trisomía 21, síndrome de Down, medicamentos que conocemos como los corticosteroides, los quimioterapéuticos, inmunosupresores y terapias biológicas también. De las infecciones, el VIH es el más frecuente, la malnutrición, como mencionabas, también ciertas enfermedades neoplásicas como linfoma, leucemia y mieloma. Algunas enfermedades con pérdida de proteínas como enteropatías o nefropatías, y entre otros como la luz ultravioleta, hipoxia, estrés, quemaduras y cirugías también. Entonces, cada uno de estos factores puede deteriorar ciertas partes del sistema inmunitario, incluidas las barreras de la piel y mucosas deterioradas. Casi todas nos van a dar una fagocitosis y una citotoxicidad dañada, pérdida de anticuerpos o una producción alterada, y pues las células T cooperadoras alteradas. Entonces esto nos va a llevar a que nuestro paciente pues sea un paciente con infecciones recurrentes y graves. Entonces no voy a hablar de todas, porque son, como les mencionaba, son muchas causas de inmunodeficiencia secundaria. Sin embargo, voy a tratar de mencionar las que son más comunes o por las que en alguna ocasión también se nos han pedido interconsulta a nuestro servicio. Entonces vamos a hablar de los extremos de la vida, empezando por el periodo neonatal y prematuridad. Entonces, el periodo neonatal nos lleva a un mayor riesgo de infecciones que los niños mayores. A nivel mundial, alrededor de 500,000 de bebés menores a 28 días de edad mueren de infección cada año. Y de esto podríamos decir que la prematuridad es el factor de riesgo clínico más importante para ocasionar infecciones graves en los recién nacidos, ya que, como vamos a ver a continuación, todo por debajo de las 32 semanas de edad gestacional, el riesgo de infección bacteriana es veces mayor
que en un bebé nacido a término. Entonces, estos son algunos de los patógenos a los que los recién nacidos pues son inusualmente susceptibles, que ya los conocemos, son típicos del periodo neonatal, como el estreptococo del grupo B, la Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella, citomegalovirus, enterovirus, herpes simple y Candida albicans. También la exposición prenatal o las infecciones maternas también son muy importantes, y dentro de estas, pues las que ya conocemos también, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, etcétera. Entonces, para comprender un poquito el por qué pues, los recién nacidos o los prematuros tienen un mayor riesgo de infecciones, pues tenemos que conocer el desarrollo del sistema inmune neonatal. Entonces, la maduración funcional de las defensas inmunitarias de primera línea, o sea, del sistema inmune innato, se van a producir principalmente durante el desarrollo fetal, y luego ya los cambios del sistema inmunitario adaptativo se van a producir sobre todo durante el periodo postnatal. Entonces aquí tenemos una gráfica muy bonita que nos representa todo lo que se va formando, todo lo que se va desarrollando en el sistema inmunitario durante la gestación, y como podemos ver va a comenzar incluso desde la segunda semana de gestación con la hematopoiesis primitiva. Aquí justamente en la segunda y tercera semana de gestación se van a formar ya macrófagos primitivos y linfocitos macrófagos embrionarios, y linfocitos primitivos. Alrededor de la quinta semana, alrededor de la cuarta o la quinta semana, ya las células hematopoieticas pluripotenciales ya son capaces de dar lugar a todos los linajes hematológicos. Y ya para las semanas próximas, en la 5 sexta, ocurre otra fase y migran hacia el hígado, y esta fase se le conoce como fase hepática. Y ya después de la octava y la 10ª semana, pues estos ya van a migrar hacia la médula ósea. Entonces, como podemos ver aquí, esta es la maduración del sistema inmune, y ocurre a partir de las 21 semanas. La producción de anticuerpos ocurre también a partir de la 9ª o 10ª semana de gestación. Y algo muy importante aquí es que la transferencia también de anticuerpos maternos va a comenzar desde la semana 22, pero esto va a ocurrir sobre todo hacia allá al final del embarazo. Entonces, aquí esto básicamente nos demuestra el por qué la edad gestacional es proporcionalmente inversa, es decir, entre pues más baja la edad gestacional y más prematurez, pues mayor riesgo de infecciones. Y bueno, ya en el periodo postnatal, como les mencionaba, la transferencia de las inmunoglobulinas a través de la placenta ocurren ya casi al final del embarazo. Entonces, todas las concentraciones de IgG van a ser altas al nacer en el cordón umbilical, y estas van a ser muy similares a concentraciones adultas. Todos los subtipos de IgG se pueden transferir a través de la placenta, pero de ellos el IgG1 es el que lo hace en mayor cantidad. Entonces, estos niveles de IgG van a estar ligeramente altos al nacer, pero estos van a disminuir gradualmente a partir de unos pocos días después del nacimiento, y va a resultar en una hipogamaglobulinemia fisiológica de la infancia, con niveles de IgG menores a 400 entre los 3 y los 6 meses de edad. También los niveles de IgA, como podemos ver, pues los IgA y IgM son sustancialmente más bajos en el cordón umbilical, porque pues no ocurre realmente transferencia. Pues son también los niveles de IgA más bajos en los recién nacidos, pero como sabemos, esta sí se puede transferir a través de la lactancia materna. Y bueno, y si encontramos niveles de IgM elevados en el periodo postnatal, pues esto significaría una infección activa. Entonces, aquí el periodo postnatal es crucial para los recién nacidos, porque el parto lleva a una fase aguda de elevación de reactantes de fase aguda del hígado, por ejemplo la PCR, y esta puede durar hasta 72 horas después. Entonces no es un marcador tan específico,
para evaluar sepsis, por ejemplo, en el periodo de recién nacidos. Después de esto, pues llega toda la colonización de la microbiota del bebé, en el cual está, pues influye mucho el calostro, la lactancia materna y la vía del parto, como ya hemos visto anteriormente, el parto vaginal. Entonces, una disbiosis, como por ejemplo la exposición temprana a antibióticos o la cesárea, pues esto pues lleva a una irregulación, por decirlo así, o a una colonización de una microbiota diferente. Entonces, algo que me pareció curioso también que leí es que los bebés recién nacidos no solamente son más susceptibles a las infecciones durante el periodo neonatal, sino que los recién nacidos prematuros, sino que estos también pueden ser susceptibles incluso hasta los 18 años de edad. Y bueno, estas son las alteraciones inmunológicas que ocurren en los recién nacidos, pues las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas inmaduras. Y bueno, la principal explicación de que existan estas alteraciones es porque simplemente hay inmadurez, de los órganos linfáticos secundarios, como el timo, el vaso y los ganglios linfáticos también. Y además, pues hay una inmadurez de la matriz de las células B. Entonces, y bueno, aquí algo dentro de las alteraciones inmunológicas que ocurren en los recién nacidos es que la inmunidad adaptativa neonatal está sesgada hacia un fenotipo TH2 en lugar de un fenotipo TH1. Entonces, al nacimiento están disminuidas las citocinas de TH1 como interleucina 12, interferón alfa, interferón gamma, y está elevada la interleucina 10 y otras citocinas de TH17 como interleucina 6, 23 y 1 beta. También algo muy importante y que es muy característico de los recién nacidos es que los neutrófilos van a tener una expresión reducida de las moléculas de adhesión a la superficie. Es decir, la función de los neutrófilos se va a ver disminuida y va a conducir a una migración defectuosa y una menor adherencia. Esto sobre todo en los prematuros. También la citotoxicidad de las células natural killer va a ser menor al nacer y en niños más pequeños. Y también factores del complemento como C1Q, C3, C4 están disminuidos en los recién nacidos. Y bueno, aquí hablando de los estudios inmunológicos que se pueden realizar en estos pacientes, pues esto es importante mencionar que se deben realizar muchísimo después de la recuperación completa de un episodio de sepsis o de una enfermedad grave. Y a excepción de los neutrófilos y de los linfocitos y monocitos en menor medida, pues básicamente todos los parámetros inmunitarios van a estar disminuidos en los prematuros y en los niños a términos. Entonces, como les mencionaba, aquí de los parámetros de los estudios inmunológicos, todas las inmunoglobulinas, excepto la IgG, van a ser más bajas en recién nacidos a términos sanos, y si tenemos una IgM elevada, es muy probable que se trate de una infección. Y bueno, también los prematuros van a tener niveles muchísimo más bajos de inmunoglobulinas y concentraciones más bajas de proteínas del complemento. Ahora bien, también, claro que puede ocurrir que existan inmunodeficiencias primarias en recién nacidos prematuros o en el periodo neonatal. Sin embargo, pues por todos estos cambios que vimos anteriormente, realmente el diagnóstico es pues un reto para nosotros. Pero algunas características como, por ejemplo, es clave la historia familiar de muerte neonatal temprana, las infecciones recurrentes o consanguinidad dentro de la familia. Estas van a ser algunas de las características que nos pudieran llegar a sospechar de que realmente se trate de un error innato de la inmunidad. Y ya en niños más grandes, pues ya las que conocemos como fiebres recurrentes, las diarreas crónicas, el retraso en el desarrollo y las disautonomías. Y bueno, dentro de las inmunodeficiencias primarias que se pueden manifestar en el periodo neonatal y en la infancia temprana, pues de las más comunes está la inmunodeficiencia común variable, el síndrome de Wiskott-Aldrich también se puede presentar desde el periodo neonatal, linfocitosis hemofagocítica, que pues de hecho en nuestra paciente que comenté el caso clínico al principio fue una de las
las sospechas que se tuvo. Sin embargo, pues tenía un aspirado y una biopsia de médula ósea normal. Entonces, pues ahí se descartó el diagnóstico. A gamaglobulinemias ligada al X, síndromes de hiper-IgM y también las neutropenias congénitas, que pues obviamente se manifiestan desde el periodo neonatal. Ahora, el siguiente extremo de la vida es el envejecimiento o la inmunosenescencia. Y esta, bueno, pues es bien sabido que la población anciana tiene un mayor riesgo de contraer infecciones. Y bueno, básicamente los cambios que ocurren en el anciano es que va a haber una mayor producción de células B de memoria. Y esto va a ser porque, pues por la exposición crónica a lo largo de la vida a los diferentes virus. Entonces sí va a haber una mayor predisposición por virus. Y aquí, pues ya en las personas ancianas va a haber menos células B productoras de anticuerpo. Es por eso que pues la respuesta de anticuerpos a ciertas vacunas es menor en los ancianos. Mayor proporción de células B de memoria, lo que les mencionaba, hay menos células vírgenes, especialmente células T citotóxicas CD8. Y bueno, hay más células de memoria que son las TCD8 senescentes. Y bueno, acá pues nada más mencionar que también el timo tiene una menor capacidad de producir células T. Entonces, pues la respuesta hacia antígenos nuevos va a ser muy limitada en esta edad. Dentro de las otras características del sistema inmune de la edad avanzada es que existe una disminución de las reacciones cutáneas de hipersensibilidad retardada, hay disminución de las respuestas proliferativas de linfocitos a mitógenos, existe compromiso de la inmunidad innata. ¿Qué significa esto? Pues que hay mayor ruptura de barreras cutáneas y de mucosas y los procesos de curación son más lentos después de una cirugía, y esto pues por alteraciones endocrinológicas y metabólicas en esta edad. Además de esto, usualmente la población anciana está más susceptible también a virus y bacterias, pero sobre todo a reactivación de otros virus latentes en comparación con la población joven. Por ejemplo, la reactivación de citomegalovirus y virus de la varicela zoster, esta pues se reactivan con más frecuencia en este grupo de edad. Y bueno, dentro de las infecciones más comunes que ocurren en esta edad, pues las neumonías son de 3 a 5 veces más seguidas que en adultos jóvenes, mayor susceptibilidad de influenza, y esto es porque existe una baja respuesta de producción de anticuerpos hacia esta vacuna. Infecciones gastrointestinales, infecciones intraabdominales, infecciones de la piel, infecciones del tracto urinario, meningitis bacteriana y pues también tuberculosis, y esto es por el alto rango de exposición que tuvieron a lo largo de la vida, y esto sobre todo en personas mayores de 50 a 60 años. Este es un perfil de riesgo inmunológico. Este perfil se creó en una población sueca donde pues menciona que una seropositividad para citomegalovirus, números bajos de células B y aumento de células CD8, CD28 negativo y una proporción de CD4, CD8 menor a 1 hace que tengan pues literal un perfil de riesgo inmunológico más susceptible. Sin embargo, pues este perfil pues no está validado a nivel mundial, y pues no se indica de rutina en estos pacientes, entonces pues no es muy funcional. Y bueno, continuando con la siguiente inmunodeficiencia secundaria, pues la malnutrición y las enfermedades metabólicas. Como mencionaba, la desnutrición proteico-calórica, esa es la causa más común de inmunodeficiencia. Y aquí en esta imagen, pues explica exactamente lo que ocurre con la desnutrición, porque la desnutrición nos lleva, sí, a una mayor frecuencia y gravedad de las infecciones, pero una mayor frecuencia y una mayor gravedad de infecciones pues nos va a llevar también a una desnutrición más grave y más crónica, y esto por la aumento de demanda, por decirlo así, y pues también una disminución de la ingesta en estos pacientes.
En los niños desnutridos se ha visto que presentan niveles séricos reducidos de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. También como en el periodo de envejecimiento y también en las prematuridades hay sobre todo deterioro de la quimiotaxis y función de los neutrófilos. La citotoxicidad de las natural killer y la maduración de las células dendríticas también está deteriorada. Hay un menor número de células T efectoras y de memoria. También la hipersensibilidad de tipo retardado está reducida y las respuestas de las células T están alteradas y también hay menos células B circulantes. Y también pues el déficit de ciertos macronutrientes y micronutrientes tienen efectos en el sistema inmunológico. Por ejemplo, la deficiencia de zinc o el ácido ascórbico hace que haya un deterioro de las barreras mucosas, entonces que exista una mayor susceptibilidad a penetración de microorganismos. Y también la vitamina D, que se ha visto también asociada en el proceso contra Mycobacterium tuberculosis. Entonces, pues la deficiencia de vitamina D se ha visto que es un factor predisponente también para padecerla. Y aquí en esta tabla tenemos, no puse todos, pero sí puse los macronutrientes más importantes, sobre todo el zinc. Como les mencionaba, regula la maduración de las células T, promueve la diferenciación de las células TH1, regula la liberación de citocinas proinflamatorias y también la función de neutrófilos. Entonces, por ende, la deficiencia del zinc nos va a llevar a una apoptosis tímica, linfopenia, citocinas TH1 reducidas y sobre todo una fagocitosis alterada y una inmunidad mucosa alterada, como les mencionaba, que altera las barreras mucosas y cutáneas. La vitamina C o el ácido ascórbico también regula la apoptosis en monocitos, macrófagos, neutrófilos y células B. Y también pues la deficiencia de vitamina C nos va a llevar a una disminución de la función de los fagocitos. La vitamina D no solo actúa contra Mycobacterium tuberculosis, sino que también tiene diferentes efectos antiinflamatorios, una regulación de la inmunidad innata y adaptativa y también promueve células T reguladoras. Y pues su eficiencia también está asociado a un mayor riesgo de infecciones respiratorias en los niños. En cuanto al selenio, tiene efectos antiinflamatorios, tiene una actividad antioxidante y la deficiencia del selenio nos lleva a una reducción de la proliferación y función de las células TCD4, una activación reducida de las células T, una disminución de la expresión de interleucina 2 y un deterioro de la movilización del calcio. Y bueno, en cuanto a los recuentos de células T, bueno, la desnutrición afecta muchísimo más a los linfocitos TCD4 más que a los linfocitos TCD8. Y estas, pues como vimos, las células T se reducen en la desnutrición proteico-calórico. También los recuentos de células B y de los niveles de inmunoglobulinas séricas van a estar normales en los niños desnutridos, aunque se ha demostrado que los niveles de IgA aumentan. Y bueno, las respuestas de anticuerpos específicos a ciertas vacunas, como la vacuna del sarampión, también son deficientes. Y bueno, la inmunidad innata, como les mencionaba, se ve alterada gracias a la deficiencia de algunos macronutrientes y también hay concentraciones reducidas de C3 y baja actividad del complemento. Y bueno, por otra parte está también la sobrenutrición y esta pues sabemos que está afectando a nivel global la obesidad y esto pues también es sabido que nos lleva a una susceptibilidad de infecciones, bacteriemias y también a una cicatrización diferente. Y esto es porque existe una menor proliferación también de las células T, disminución de las actividades de las células T citotóxicas y disminución de la citotoxicidad de las células NK. También se ha visto en algunos estudios que dietas ricas en grasas poliinsaturadas tienen efectos perjudiciales en la inmunidad celular y esto lo pueden hacer por diferentes mecanismos, sobre todo el mecanismo del ácido araquidónico, que lleva a un aumento de citocinas proinflamatorias en los pacientes con obesidad. Y bueno, dentro de las citocinas proinflamatorias e infiltrados del tejido adiposo se encuentran macrófagos, células B, células T y mastocitos, y todos estos pues van a estar aumentadas. También en adultos se ha demostrado que las respuestas
a la vacuna contra la hepatitis B está reducida. Y aquí, bueno, tanto en la obesidad como en la desnutrición desempeña un papel importante la leptina. La leptina pues se encuentra en los adipocitos y como podemos ver en la imagen realmente tiene muchísimas funciones en el sistema inmunológico, sobre todo en el sistema inmune innato, ya que favorece la activación, la disminución de la apoptosis, la liberación de citocinas y quimiosinas. Y bueno, y en los pacientes obesos la leptina está elevada y pues al encontrarse elevada y no regular pues todas estas funciones inmunológicas, pues afecta directamente la función inmunológica en estos pacientes. Dentro de las enteropatías, también se encuentra la enteropatía perdedora de proteínas. Esta puede ser por pérdidas gastrointestinales, por diarreas crónicas, o por trastornos gastrointestinales erosivos y no erosivos. También hay un subgrupo de pacientes que tienen enteropatía perdedora de proteínas y son pacientes que tienen aumento de la presión venosa mesentérica en pacientes cardiópatas con ventrículo unilateral que se someten a una cirugía de Fontan, y esta es como la más característica en estos pacientes que se someten a la cirugía. Es importante mencionar que también pueden mostrar hipogamaglobulinemia, linfopenias graves con recuentos de células TCD4 disminuidos y diferenciación alterada de células T hacia células T de memoria. Sin embargo, en estos pacientes, pues la respuesta a anticuerpos va a estar conservada y van a tener una tasa normal de infecciones. Entonces, aunque muestran hipogamaglobulinemia, que pues son por las pérdidas, sobre todo gastrointestinales, no es necesario reponerlas a menos de que el paciente realmente sí presente infecciones graves. Y en cuanto a la diabetes mellitus, otra enfermedad bastante común en nuestro medio, pues también ya sabemos que los pacientes con diabetes son susceptibles hacia microorganismos también no comunes y comunes, y esto se debe al estado de hiperglucemia en el que se encuentran, ya que la hiperglucemia va a afectar sobre todo, aquí les puse a los neutrófilos para que no se nos olvide, y eso lo que van a hacer es que van a disminuir la función de los neutrófilos, disminuyendo la adhesión al endotelio vascular, y los neutrófilos van a ser incapaces de producir las trampas extracelulares de neutrófilos. También existe una fagocitosis defectuosa en estos pacientes, hay anergia de las células T, y esto es también porque los pacientes con diabetes también tienen pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada alteradas y una respuesta linfoproliferativa deficiente para mitógenos, y todo esto es causado por los efectos de la hiperglucemia. Sin embargo, también pues las respuestas inmunitarias adaptativas también están alteradas en los pacientes con diabetes. Y aquí, bueno, en esta tabla viene resumido todas las alteraciones inmunológicas que causa cada una de las deficiencias que mencioné, como el periodo neonatal, edad avanzada, malnutrición, enfermedades metabólicas, pero también no quería dejar de mencionar con otras enfermedades como las uremias crónicas. Si ustedes se fijan, la mayoría de todos estos defectos van a tener alteradas sobre todo la función de neutrófilos. Es como lo que más se altera en las inmunodeficiencias secundarias, y que la función de los neutrófilos va a estar disminuida, pero también pues eso lleva a una adhesión al endotelio disminuido y que también no se formen trampas extracelulares de neutrófilos. También muy importante, en casi todas las inmunodeficiencias secundarias va a haber una disminución de la fagocitosis, y algo también, el sistema inmune innato a través de las barreras mucosas y cutáneas también es lo que más se va a ver alterado. Entonces, en resumen, pues casi todas estas inmunodeficiencias no nos van a afectar realmente la inmunidad humoral. Bueno, en algunos casos sí, pero no siempre. Recordemos que va a ser casi siempre la inmunidad celular la que se va a ver afectada, sobre todo quimiotaxis, fagocitosis y funciones de los neutrófilos y de las células T, CD4. Y bueno, ya para terminar con la última inmunodeficiencia, y que fue el caso de nuestra paciente, pues hablar un poco de la infección por el VIH también. Actualmente se estima que más de 30 millones de personas están infectadas con el VIH en todo el mundo. Y en México durante el 2021 se notificaron 10.500 nuevos casos de VIH, teniendo una tasa de mortalidad en este año de 4.19 por 100.000 habitantes.
Y bueno, los estados con mayor tasa de casos nuevos diagnosticados por VIH son Quintana Roo en primer lugar, Campeche, Colima, Tabasco y Yucatán. Pero por fortuna, desde el 2013 al 2021 también las estadísticas mencionan que los pacientes que están con terapia antirretroviral, pues también son muchos. Para mayo del 2021, si no me equivoco, es este reporte, 113.788 personas se encuentran bajo tratamiento del VIH. Y bueno, brevemente mencionar el retrovirus de ARN envuelto en doble cadena de los grupos de los lentivirus. Pertenece a la subfamilia del retroviridae y tiene tropismo sobre todo por las células TCD4. Volvemos a lo mismo, a la inmunidad celular, pero también incluye las células T y macrófagos. Entonces aquí podemos ver la estructura del genoma del VIH. Tiene, bueno, hay dos subtipos principales, VIH1 y VIH2, sobre todo el VIH2 se presenta más en África y se tarda un poco más en causar la inmunodeficiencia que el VIH tipo 1. El genoma del VIH tiene tres genes estructurales, perdón, que son GAG, OL y M, y estos son importantes para el momento de la replicación, y tiene 6 genes reguladores, que son TAT, REP, NEF, BIF, BPR y BPU. Y como vemos, esta proteína POL se divide para producir las 3 enzimas principales del ciclo de la replicación del VIH, que son la integrasa, la transcriptasa inversa y las proteasas que escinden las proteínas virales. Y aquí también es importante mencionar las glucoproteínas GP120 y glucoproteína GP41, que estas, como podemos ver, se encuentran en la superficie de la cápside viral y que son importantes para el momento de unirse con la célula TCD4. Aquí, bueno, en esta imagen vemos el ciclo de replicación del VIH. Como vemos, es un complejo pues ciclo, sí es un poco complejo y lleva una serie de pasos, pero principalmente lo que ocurre es gracias a las proteínas de superficie GP120 y GP41, que les mencionaba que se encuentran pues aquí arriba. Estas van a buscar el primer paso para la infección es que se una a una célula hospedera como es el CD4, pero para esto se van a requerir también ciertos receptores, perdón, que se expresan en la célula CD4, que son el CCR5 y aquí no aparece, pero también es el CXCR4. Entonces, el primer paso para que ocurra la infección es que exista un acoplamiento y una fusión de las proteínas GP120, perdón, y GP41 hacia la célula TCD4. Y posterior ahí inicia toda la replicación. Y bueno, recordemos que el VIH es un virus ARN, entonces gracias a la transcriptasa inversa empieza pues su transcripción a la inversa y forma cadenas de ADN, que estas cadenas de ADN pues son exportadas hacia el núcleo y se unen gracias a las proteasas y y gracias a la integrasa. Y luego, bueno, ya una vez formada esta cadena de ADN, pues ya la célula infectada, en este caso el CD4, pues ya contiene toda la información genética del virus. Y bueno, y esta se va replicando y se va liberando y va pues dañando más el sistema CD4. Y bueno, en cuanto a la clínica, tiene 3 fases. La fase aguda ocurre de 1 a 6 semanas después de la infección y va a tener síntomas inespecíficos como fiebre, fatiga, mialgias y cefaleas. Luego está el periodo de latencia clínica, donde no hay ausencia de signos o síntomas hasta que se presenta sintomática. En algunos pacientes esta fase de latencia clínica puede durar incluso hasta 10 años. Y por último, la enfermedad de SIDA, que ya los pacientes presentan fiebres, pérdida de peso, diarreas, linfadenopatías, infecciones cutáneas, fúngicas, víricas, oportunistas, etc. Y aquí es cuando disminuye el recuento total de los CD4, que es menores a 200, pues ya predispone a las infecciones oportunistas. Y bueno, aquí básicamente en la inmunopatogénesis, recordemos que lo que se afecta es la inmunidad humoral.
se van a desarrollar células T específicas anti-VIH, anti-CD4 y anti-CD8 y anticuerpos neutralizantes anti-VIH. Sin embargo, todas estas estrategias de nuestro sistema inmune pues se superan gracias a las estrategias de escape viral que tiene el VIH. Y bueno, y existe agotamiento de las células T y predispone pues al paciente a sufrir todas estas infecciones oportunistas que ya conocemos: citomegalovirus, virus de varicela zoster, herpes, toxoplasma, histoplasmosis, pneumocystis jirovecii, etc. y Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, el diagnóstico, para no mencionar, existen diferentes pruebas, sobre todo en niños se debe hacer la detección por PCR y secuencias de ADN, ya que la ELISA, que detecta los anticuerpos contra la proteína del VIH, puede estar o pueden ser falsos positivos por el traspaso de anticuerpos maternos, pero también conocemos el Western blot, que es el método confirmatorio después de un ELISA positivo, las pruebas de diagnóstico rápido y por último el genotipado y el fenotipado del virus. Y bueno, y el tratamiento, pues siempre se va a recomendar una terapia antiviral en adultos cuando ya tenemos una enfermedad definitoria de SIDA, un recuento de CD4 menores a 350 y una carga viral mayor a 100,000 copias. Entonces, esto es como el criterio para tener un tratamiento antirretroviral. En niños mayores de 12 meses es igual, básicamente nada más el recuento de células CD4 tiene que ser menor al 15% de células mononucleares en sangre periférica, igual una carga viral mayor a 100,000. Del tratamiento no vamos a hablar, no es el objetivo de la clase, pero sí mencionar pues que las terapias van dirigidas hacia estas enzimas que hacen o que facilitan la replicación del virus dentro de la célula, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleócidos, no nucleócidos, inhibidores de la proteasas y inhibidores de la función celular. Y actualmente, pues la terapia que se tiene en vigencia es la terapia HART, que incluye 3 antirretrovirales y pues gracias a esta terapia, pues la mortalidad ha disminuido a nivel mundial. Y bueno, en cuanto a las vacunas, la vacunación en pacientes con inmunodeficiencias secundarias, los pacientes con VIH, pues se recomiendan vacunas inactivadas. La BPH se recomienda mundialmente y la de hemófilos, influenza y meningococos son sugeridas nada más en grupos de alto riesgo. Las vacunas vivas como la BCG van a estar contraindicadas y la SRP, varicela zoster y fiebre amarilla solamente en pacientes con alto riesgo y que tengan un recuento de CD4 mayor a 200. El resto de las inmunodeficiencias o de los pacientes inmunocomprometidos siempre se recomienda también la vacunación contra estreptococo, neumonía e influenza. Y pues cada esquema de vacunación debe ser individualizado, sobre todo en aquellos pacientes con neoplasias o pacientes que están con fármacos inmunosupresores. Y bueno, lo que se recomienda es que se haga durante un curso temprano de la enfermedad o antes de la inmunosupresión. Y aquí de manera general, el resumen del tratamiento de las inmunodeficiencias secundarias, sobre todo, es reducir el riesgo de contacto con individuos potencialmente infecciosos, evitar lugares concurridos, el seguimiento clínico periodo para detectar a tiempo infecciones sistémicas oportunistas, considerar antibióticos profilácticos para reducir el riesgo de infecciones y considerar el reemplazo de inmunoglobulina G para pacientes que tienen niveles de IgG bajos o que tengan ausencia de respuesta a anticuerpos de la vacuna del neumococo. Inmunizaciones completas programadas, recordemos, con excepción de las vacunas vivas para pacientes inmunodeprimidos graves. Y bueno, aquí me llamó la atención lo del reemplazo de la inmunoglobulina G, porque si vimos en la mayoría, pues se afecta el sistema humoral. Entonces aquí normalmente no está indicado en todos los pacientes, sobre todo cuando se habla de tratamiento de reemplazo de inmunoglobulina G, hablamos de pacientes con neoplasias o con, bueno, sí, con enfermedades neoplásicas malignas, leucemias, y sin embargo, esta no se recomienda de manera profiláctica en estos pacientes, no hay suficiente evidencia, tampoco en los pacientes con VIH, y las pautas actuales solo recomiendan en pacientes que realmente tengan hipogamaglobulinemia, que ya haya provocado una infección potencialmente mortal, o una serie de episodios recurrentes, infecciones clínicamente significativas, y esto incluyendo todas las etapas que mencionamos anteriormente. Y ya como conclusiones para terminar, las inmunodeficiencias secundarias son el resultado de un grupo
de diversos factores y condiciones que afectan la respuesta inmune. El deterioro de la función inmunitaria debido a cualquiera de estos factores heterogéneos es variable en gravedad y en el tipo del componente inmunitario afectado, como podemos ver. Y bueno, aquí es muy importante que el conocimiento de todas estas condiciones nos es bastante útil para brindar un manejo más adecuado del paciente, que abordaría también el factor o la condición principal, al tiempo que brinda recomendaciones para reducir el riesgo de infecciones frecuentes o graves. Y algo muy importante también es que, por fortuna, en la mayoría de estas inmunodeficiencias secundarias, al mejorar el proceso que está causando, por ejemplo, la obesidad, el disminuir de peso o la desnutrición, el nutrir nuevamente al paciente, pues hace que todos estos cambios inmunitarios vuelvan a la normalidad y mejoren. Entonces, aquí pues nada más recalcar que las inmunodeficiencias secundarias van a ser mucho más frecuentes que las primarias y que siempre se deben de tomar en cuenta o descartar antes de iniciar el abordaje de una inmunodeficiencia secundaria. Y bueno, por su prevalencia clínica en nuestro medio, como vimos en México, por fortuna el estado de Nuevo León no está dentro de los primeros, pero sí es importante siempre, por epidemiológicamente hablando, descartar infección por el VIH. Y bueno, y que la presentación clínica es muy variable entre ellas, pero sobre todo se va a afectar el sistema, la inmunidad innata adaptativa y sobre todo el sistema celular. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.